Ahora, una vez que nosotros tenemos ya la encuesta, es decir, hemos ido al lugar, o sea, llenaron la encuesta, tenemos que codificar, vaciar la información y ordenarla. Como decía, esto antes era muy importante, ahora no es tan importante porque uno puede usar o un formulario digital, o si no usa Canva o usa Excel, y eso se hace como más chic-chac, ¿no? Pero bueno, antes era todo un problemón, ¿no? Tenía uno que agarrar encuesta por encuesta, con una tabla, ir poniendo cada una de las, vaciando, digamos, vaciando en una tabla cada uno de los resultados. Después eso se llevaba al ordenamiento de datos, es decir, se contaba. Bueno, un poco Adri, Cata, José van a hacer este ordenamiento, porque ya hablaron, ¿no?, de sumarlo y promediarlo, que es básicamente eso, el ordenamiento de datos. Y la presentación de los datos. La presentación se hace en gráficos, que hay diferentes tipos de gráficos y también puede hacerse en tablas. Lo que es importante es que este gráfico no se presente, vamos a decir, desnudo. Lo que yo tengo que hacer es primero ponerle el título a este gráfico, es decir, el título va a ser generalmente es la pregunta, bien, y voy a mencionar cada una de las respuestas para que yo sepa en el gráfico quién contestó qué cosa, bien. Sí, André. Sería con cada pregunta. Con cada pregunta. Con cada Una por pregunta una. yo tengo que hacer un gráfico. Y ese gráfico no puede estar pelado porque no voy a entender nada. Entonces, cada gráfico tiene que tener un título, que es la pregunta, especificar cada una de las respuestas y, bueno, el gráfico ahí me va a mostrar el porcentaje que el grupo respondió, digamos, ¿no? Claro, con su referencia, digamos. Con su color. referencia. Uh-huh. Bien. Ya les voy a mostrar después algunos casos donde se les complicó, como para advertirles, digamos, esto. Y después están los análisis y el análisis y conclusión. En general, uno puede hacer un análisis después de todas las preguntas, es decir, de todos los cuadros, y después la conclusión de todo el trabajo. Es decir, no vamos a hacer análisis y conclusión como un fragmento conjunto, sino que está el análisis y la conclusión. El análisis tiene que ver con el análisis de los cuadros. Es decir, debajo de cada cuadro, por ejemplo, uno va a hacer un pequeño análisis. Va a decir, bueno, acá vemos que, no sé, hay mucho estrés. ¿Entiendes? Acá vemos que la mayoría de los chicos juega videos violentos. ¿Bien? O está en par. Hay algunos que juegan y otros que no juegan. Bueno, va a ser un pequeño análisis. La conclusión es mucho más asertiva en relación a los objetivos, el problema de investigación y la hipótesis. Es decir, en la conclusión, ustedes van a hablar, bueno, esto que hemos, en este trabajo donde hemos desarrollado, lo hemos hecho acá, creemos que hemos respondido a la pregunta de investigación, nos dimos con que nuestra hipótesis era correcta o no era correcta o era parcialmente correcta, bien, se analiza, ya hay una conclusión en base a la hipótesis que hemos realizado. Y también podemos hacer referencia a cómo nos hemos sentido a lo largo del trabajo y cómo nos gustaría continuar este trabajo si esa es la idea, ¿no? Bueno, para trabajos posteriores, no sé, y dar, por ejemplo, una referencia, un consejo, es decir, creemos que se debería analizar más cierto punto, ciertos factores. También uno tiene que hacer como una mea culpa, ¿no? En esto de decir, bueno, fallamos en tal cosa. Es decir,
La conclusión no es que, el otro día la hablaba con la Cata, no es que si la hipótesis no resultó ser correcta en base al análisis de datos, es que el trabajo está mal hecho. Bueno, simplemente no correspondió, capaz ahí hacerme algo, bueno, me faltó medir tal cosa, o tal vez en los indicadores hubo algo que me faltó. Bien, lo importante es que esta conclusión haga referencia a lo que es el problema, la hipótesis y los objetivos. Que yo haya podido dar cuenta de todo lo que he mencionado en mi proyecto de investigación. Bien. Uy. Bueno, acá está, características del análisis, descripción de los hallazgos, identificación de las relaciones entre las variables. Fíjense que la mayoría de los objetivos específicos dice, vamos a identificar la relación entre, no sé, uso excesivo y rendimiento escolar. Bueno, hay que identificar esas relaciones, ¿no? Identificación de elementos teóricos que contextualicen y expliquen la información. Se vuelve al marco teórico. Dice, bueno, así como decía el marco teórico, en nuestro trabajo hemos, no sé, asertivamente concluido que es, bueno, se desarrolla de esta forma en la realidad. ¿Bien? Bien. Esto por un lado. Ahora me voy a ir a mostrarle algunos trabajitos que pueden llegar a complicárseles. Dame un segundito. Parece que era este. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en La Rioja, que les quiero mostrar. Y es muy buen trabajo. Este es. Es muy buen trabajo, pero tiene un problema con los gráficos. Por eso la importancia de pensar en el momento de hacer la encuesta. ¿Cómo va a ser la dinámica de esa encuesta? Que no sea sumamente abierta, porque ya van a ver que se requete archi complica a veces. Este es un trabajo que está muy bueno, muy, muy bueno, y en la encuesta ahí se les complica. Bueno, fíjense, acá vemos lo primero. A ver, ¿qué les puedo decir acá? Este gráfico es un gráfico pelado. Ya empezamos mal. Yo no sé qué pregunta han hecho acá. Miren qué interesante porque está el gráfico, están los porcentajes, está el análisis en cada gráfico. O sea, yo me doy cuenta cuál es la pregunta que están abordando porque está el análisis. Pero esto no puede ser así, porque yo no sé ni la pregunta, ni qué significan esos porcentajes y esos colores. Bueno, así no puede estar. Así no puede estar. Tienen que hacer referencia en cada pregunta. Pero, si vamos un poquito más acá, ay, 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 ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? A ver si puedo agrandarlo esto. Uy. Miren esto, chicos. Esta es una pregunta que podría haber sido cerrada y la hicieron abierta. Entonces vemos porcentaje por todos lados y no se entiende. Primero, que no hay un título, ¿no? No hay un título, el gráfico no tiene título. Pero básicamente lo que le preguntan acá, el trabajo, es muy lindo el trabajo, fue hecho en La Rioja, en un pueblito muy chiquito. Y entonces, y se trata sobre el trabajo infantil. ¿Qué trabajo realizan los chicos? Creo que entre 7 y 12 años. O sea, son chicos chiquitos. O sea, está muy bueno este trabajo, muy interesante. Bueno, ¿qué trabajo realizan?
Aparte lo hicieron casi a tipo censo, fueron casa por casa y tocaron el timbre, bueno, las palmas, no sé si tendrán timbre, palma, cómo será, le preguntaron a cada chico. Fíjense en esto, Chagas, cosecha, la cosecha, trabajadores rurales, vendedores ambulantes, colocación de agroquímicos, pero fíjate, o sea que está cosecha y la cosecha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo hicieron con un formulario, evidentemente, pero cuando los chicos decían, algunos chicos decían la cosecha y otros decían cosecha, entonces les quedaba separado, es decir, que este 5% y este otro 5% debería ser un solo indicador, ¿se entienden? Pero miren cómo quedó este cuadro enorme, que no se entiende nada, y además los porcentajes todos separados uno del otro. Que tampoco es cierto que si yo sumo cosecha con la cosecha va a ser el 5%, porque debería ordenar todo esto y ver si realmente esto suma o no suma. Bien. Es decir, fíjense el trabajazo que se mandaron. Y en el ordenamiento de datos, muy difícil hacer un análisis. Bueno, yo ahora ya no sé en qué porcentaje trabajan los chicos. Vamos a ir, a ver. Sí, Eve. Profe, en nuestro caso, nosotros tenemos algunas preguntas abiertas y lo que pensamos es, por ejemplo, en una de las preguntas era si se cuidaba a la mujer, que explicase el motivo. Entonces, después nosotros tener como como unos ítems para encasillar esa respuesta, porque, por ejemplo, si ponen por temas económicos, después nosotros poder tabular y encasillar esas respuestas dentro de otros ítems, como Bueno, para que no tengamos que hacer no responder por cada uno, sino ir como si es por económico, si es por... Bueno, esa es la forma de ordenar los datos como corresponde, Eve. Sí, tal cual. Si lo haces así está perfecto. ¿Qué es lo que se debería haber hecho en este trabajo? Te vuelvo a decir, es mundial este trabajo, o sea, fueron casa por casa, ¿se entiende? Está buenísimo. Pero la manera de preguntar y de ordenar los datos hizo que no haya un análisis que se pueda realmente apreciar. Fíjense en este otro, quiero decirles que un poco de culpa de este trabajo fue mía, porque fue mi primer año en dar la materia, entonces había muchas cosas que se me pasaban. Así que no es que estoy culpando a los chicos, hago más referencia a mí, pero fíjense en qué problemático que es cuando uno no hace una encuesta pensando en esos detalles. Fíjense, en gráfico 3, de nuevo, no sé qué pregunta me estás, sé de alguna manera, por lo menos acá hizo la referencia, ¿no? De 3 a 5 horas, sé que me está hablando de algo que tiene que ver con horarios. Entiendo que lo que le están preguntando es la jornada laboral, pero tiene que estar el título. La jornada laboral. Fíjense de nuevo cómo las respuestas se van superponiendo acá. De 3 a 5 horas, de 5 a 8 horas o más. O debería ser de 3 a 5, de 6 a 8, 9 o más. Porque si no me queda, la verdad que yo no sé, el que puso 5 horas tal vez está dentro del límite de las 5 horas de la primera respuesta, ¿se entiende? Bueno, fíjense, la mayoría trabaja entre 5 y 8 horas de estos chicos. Increíble. Bueno, acá tenemos el mismo problema de recién. ¿Ven? Como ellos no ponían, claro, opciones, vemos, por ejemplo, que cuando le preguntan cuáles son las enfermedades más usuales entre ellos, o creo que la pregunta, de nuevo, no está la pregunta acá, dice gráfico 4, pero creo que la pregunta era si sufriste alguna vez de estas, o qué enfermedades has sufrido, o algo así, ¿no? Algo así era. Entonces, bueno, estaba anemia, asma, depresión, déficit de atención, intoxicación, no, supongo que nunca se enfermó, habrá sido. Pero de nuevo, está intoxicación por un lado y otra vez intoxicación por el otro, cuando habría que reunir. Y hay algunas que ni siquiera, por ejemplo, fíjense en la barra final, hay varias barras que ni siquiera tienen nombre. O sea, no sabemos
Yo supongo, quiero entender que cuando no tiene nombre significa que no padece ninguna enfermedad, que es un chico sano, supongo yo. Bien. Qué difícil hacer un análisis así. Yo no sé cómo hicieron los chicos. Una dice intoxicación y la otra dice intoxicaciones. Capaz que intoxicaciones quiere decir que tuvo todo lo demás. A lo mejor es todo. No, ¿sabes qué pasaba ahí? Cuando un chico le decía intoxicación y ellos notaban intoxicación. ¿Entendés? Y otro chico decía intoxicaciones, pero era el mismo indicador. Era el mismo. Ese era lo que pasaba. Era el mismo, pero lo ponían como separado porque habían contestado distintos. Que es por eso que te digo, Caro, ten cuidado con eso, porque si te ponen 30 respuestas, te va a salir así, aunque muchas de las respuestas puedan entrar dentro de la misma categoría. ¿Mm? Y acá pasa más o menos lo mismo, de nuevo. Hicieron todas preguntas abiertas las chicas, pero fíjense que acá dice no, no. Sí, barbijo. Capaz le preguntaron, ¿usas barbijo? Sí, barbijo. O le preguntaron, ¿usás algún tipo de...? Creo que la pregunta esto es si usaba algún elemento para cuidarse en su trabajo o algo así. Bueno, hay no 3 veces. Un no del 25%, un no del 10%, un no del 20%. Barbijo, 5%, sí barbijo, un 5%, y después está otro que es sí barbijo, pero ¿qué pasa? Hay una diferencia entre sí barbijo y sí barbijo, que uno es con mayúscula y otro con minúscula. ¿Entiendes? Bueno, Google es una máquina, o sea, si vos lo pones así, te va así, ¿no? Guantes y barbijo es otro, y después hay otro que es guantes. ¿Qué problema es eso? Porque acá hay 2 categorías que se superponen. Bueno, hay que pensar muy bien para que no pasen estas cosas. Sí, José. Estás muteada, José. No estoy entendiendo, en realidad, por lo que decís, esas respuestas saltan automáticamente por el sistema, ¿no es cierto? Claro, vos las vas agregando y el sistema te hace el cuadro. Bien, entonces, para que le salga, para tomar un ejemplo, porque no lo estoy entendiendo, por ejemplo, dice sí barbijo y dice barbijo. Largó 2 respuestas distintas porque cambia en una palabrita o en una letra, sí, según si es plural o singular. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la pregunta está mal hecha? No, la dinámica de la pregunta está mal hecha. Es decir, en vez de yo dejarlo libre, que la persona escriba, porque ellos iban con la tablet, entonces el chico escribía, ¿se entiende? En vez de dejarlo abierto, uno debería haber puesto, le pone opciones. Le pone, tildar con cuál de estos elementos trabajas. Barbijo, guante, a ver qué más hay. No, es barbijo y guante, porque la mayoría es agrícola, ¿no? Entonces, barbijo, guantes, ninguna otros. Bien. Entonces ahí el barbijo no le daría error porque todos responderían el barbijo. Porque todos responderían bajo una misma categoría. Bien. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta no es que esté mal hecha, la dinámica de la pregunta. Bien. ¿Se entiende? Ajá. O sea, ahí lo unificaría las opciones. Claro. Bien. No se lo dejaría abierto, sino que yo le doy la opción y va tildando desde donde yo le digo. A veces uno pretende pregunta abierta para evitar alguna inducción, pero corres esos riesgos cuando tabulas. Sí, pasa eso. Bueno, y acá la conclusión. Ahora, les voy a mostrar ya otro archivo y ya terminamos.